Muchas gracias, Carmen. Gracias por todo el trabajo previo que has tenido para organizar esta mesa, que la verdad que para que estemos los tres en el mismo sitio a la misma hora ha sido bastante complicado. Y nada, agradeceros también a la agrupación del PSOE de Écija que nos hayáis invitado. Yo creo que aquí nadie va a defender el modelo actual de la Junta de Andalucía, el modelo sanitario, que ha aprovechado la pandemia para cambiar ese paradigma de sistema justo por la puerta de atrás. Perdonadme por la fonía, porque vengo de Mairena, de las ferias. Vosotros también tenéis una buena feria, seguro que me comprendéis, y ando un poco rozado, así que voy a intentar hablar poco, porque también lo vais a agradecer, y bajito. Aquí lo que se trata, yo creo que es de saber exactamente qué es lo que nos estamos jugando. Yo soy enfermero, llevo 25 años de carrera profesional, mañana entro de guardia, aunque también soy secretario de salud del partido. Yo mis honorarios me los gano trabajando en un hospital y así llevo 25 años, y muchas veces cuando escuchamos a un político, y más en estos momentos, entendemos que ya de entrada viene a llevarse algo, ¿no? Y los políticos los hay buenos, los hay malos, los hay buenos como los de Écija, del PSOE, y los hay malos como los de otros partidos. Y bueno, lo que quiero decir es que independientemente de la ideología que tengamos, incluso de la profesión que tengamos, incluso de la parte social que ejerzamos, los hay buenos y los hay malos. Hay un electricista que va a un colegio a cambiar un cable y se lleva un paquete de folio. Y lo mismo pasa con los políticos, lo mismo pasa con los carniceros, y los hay de todas las maneras. Con esto quiero decir que mi discurso va más allá de la pura demagogia o del mensaje político, la estrategia política, y está más en la parte experimental, ¿no? En lo que vivo día a día. Nos estamos jugando la sanidad nuestra, la sanidad de Andalucía, que es lo que normalmente es como se enuncia, pero lo que nos estamos jugando es la sanidad de nuestros hijos, no sé cómo se llamarán vuestros hijos, pues Álvaro o Ana o la de vuestros padres, y esa es la sanidad que nos estamos jugando. Como bien ha dicho Luis, creo que ha sido, los impuestos se le han bajado a una serie de personas, pero nosotros seguimos pagando los mismos impuestos y sin embargo estamos teniendo peores servicios. No sé si conocéis a mucha gente que hace 20 años tuviera un hijo, un hermano, estudiando en una universidad privada. Hoy día ya cualquier familia tiene que destinar pues un 40 o un 50% de sus recursos económicos a que el niño estudie en una privada. Es decir, y además del descenso del número de becas y de la cuantía, ¿no?, de la universidad pública. Pues con la sanidad está pasando algo parecido, pero quizás en el tema sanitario hay una perversión mayor, porque en las universidades al menos todavía se están jugando el prestigio, ¿no? Las universidades con más prestigio cobran más porque tengan los alumnos allí. Aquí no, la sanidad privada está viviendo de nuestros impuestos. Las ganancias que están teniendo los gerentes y los dueños, los consejos de administración de estas empresas, el volumen mayor es de dinero público, y además no se rige por las leyes del mercado. Simplemente se le está dando una partida muy amplia de dinero para que hagan el trabajo que hacemos normalmente en los hospitales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues abaratar, por un lado, una doble vertiente, el tema trabajador. Los trabajadores están peor, la inmensa mayoría de los trabajadores trabajan peor, tienen peores condiciones, peores sueldos en la sanidad privada, y los pacientes que reciben un trato mucho peor. Eso lo podéis tener claro. Yo me he llevado 10 años en una clínica privada. He trabajado en la pública y ahora trabajo en esa intermedio, ese sistema intermedio que hay, que es una especie de consorcio, en el Hospital de San Juan de Dios, donde es un hospital público, con financiación pública, asistencia pública, pero la gestión de los recursos es un consorcio entre una parte pública y una privada, que son los Hermanos de San Juan de Dios.
Pues muy bien. Los trabajadores estamos peor en la privada, un poco mejor en el consorcio y estamos mejor, creo que estemos bien. Ni tener que estén bien pagados, ni que las condiciones sean mucho mejores. Pero esa es la escala. El dinero no se lo gana los trabajadores que están en esa asistencia privada, sino se lo ganan por los dueños y los gerentes y los consejos de administración, que esa gente, que eso sí son para quien trabaja algunos de los partidos políticos que sostienen el gobierno, o sostenían, porque desde ayer no hay gobierno, solo en funciones de la Junta de Andalucía. Y digo que ha habido un cambio de paradigma del sistema porque están adelgazando la administración pública para aumentar ese gasto en la asistencia privada. Nosotros todavía no lo notemos, pero cuando estemos en sus manos, que vamos a estar, como pasa, por ejemplo, él ha comentado, no sé si ha sido Juan o Luis, ha comentado la asistencia bucodental, ¿no? También pasa con la asistencia de la podología, ¿no? O también pasa con un servicio que está totalmente privatizado, que son el transporte sanitario. El transporte sanitario, aquellos que habéis hecho uso, o a los familiares han hecho uso de él, habréis visto que las ambulancias se caen. Se te cae la bombona, están amarradas con sábanas, la ventanilla del conductor no cierra del todo, no hay calefacción o aire acondicionado, porque esa parte, históricamente, del servicio sanitario, que eso forma parte del servicio sanitario, ha sido privada. Y la privatización, ¿qué hace? Que cuando gana el concurso, 10 millones de euros por hacer el transporte sanitario. Los dos primeros compran las ambulancias y hasta el año 10, los últimos 5 años, no hay inversión ninguna. Y ese luego lo perciben los usuarios. Pero vamos más allá todavía. En los últimos meses o en el último año nos han concienciado, o estamos nosotros cayendo en una trampa, que es la de la autogestión de nuestra salud. Nosotros mismos ya nos hacemos los test, pero nos lo hacemos y lo pagamos. Pero igualmente aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, pues se están autogestionando su salud, se están automedicando, se están autodiagnosticando, autotratando y, como digo, autopagando. Es decir, que estamos... hay un segmento muy amplio de la población, que es trabajadores, clase media, gente que trabaja en la calle, en fin, que sigue pagando el mismo impuesto que pagaba hace 5 años, o hace 4 o hace 20, el mismo porcentaje, digamos, y sin embargo nuestros servicios están disminuyendo a marcha forzada. Si nuestros hijos ya tienen que pagar en un alto porcentaje una universidad privada, nosotros tenemos que ir pagando la medicina cada vez más, nos tenemos que hacer nuestros test, nos tenemos que comprar nuestro material médico, nos medicamos, hacemos una llamada y por la llamada ya nos dicen todo lo que tenemos que hacer y nosotros pagamos. Y sin embargo los impuestos nos los están cobrando, por algún lado nos están engañando, en algún lado tiene que estar truco. Por lo tanto, existe un grave retroceso en la protección y en la promoción de la salud, en la educación sanitaria y en la rehabilitación de los pacientes. Es decir, no solamente ya estamos fuera del mercado, tenemos difícil acceso al mercado sanitario o a la atención sanitaria, utilizando la terminología adecuada, sino que además aquella parte de la sanidad que se dedica a la promoción, a la protección, a la educación sanitaria ha desaparecido por completo. Entre otras cosas, porque los centros de salud se han quedado simplemente para recetar y tratar el COVID desde lejos y poco más. Es muy difícil encontrar a la enfermera enlace que te dé la receta para una cama, un colchón antiescara, o para que tengas acceso a los parches para el pie diabético, o que te haga un diagnóstico, como hablaba Juan, de un problema dermatológico. Es decir, hay un retroceso que no estamos solicitando que mejoremos la asistencia, que ya estaba mal, sino que por lo menos como estábamos. Y que la población no es consciente
porque no hace uso diariamente, porque claro, los 9 o 10 millones de personas que hablamos en Andalucía no hacemos uso, sino que cuando nos toca, a lo mejor dentro de 3 años, y hagamos uso, entonces vamos a ver que el retroceso, si es que tenemos una forma de compararlo, porque muchas personas dicen que esto será lo normal, esto será lo habitual, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Que hay un aumento, como decía Juan, de la morbimortalidad. Cada vez tenemos más enfermedades y más muertes, y las enfermedades cada vez más graves, porque no se diagnostican a tiempo, porque no se accede a las pruebas complementarias, porque no se tratan, porque no hay acceso a los quirófanos, a los especialistas. Hay falta de médicos, hay falta de enfermeros, pero hay falta de organización también. Hay falta de organización, o más que falta, hay una intencionalidad en cómo se están haciendo las cosas. Y los derechos se pierden. Los derechos se tienen, pero cuando se pierdan, puedes llorar y patalear todo lo que quiera aquí, pero el derecho lo ha perdido. Cuando te pongas mal al día siguiente, tendrás que buscarte la vida, tendrás que ir o tendrás peor sanidad y te tendrás que conformar. Todavía no estamos en el momento en el que tengamos que secuestrar un hospital. De momento, no sabemos si eso tardará 20 años o 30 años, pero la tendencia es a adelgazar la administración, disminuir los servicios públicos y aumentar los recursos privados de la asistencia sanitaria. Por lo tanto, la situación actual de la sanidad no solo influye directamente, de manera individual, y en el conjunto de los ciudadanos de forma negativa, es decir, en cada uno de nosotros, cada uno de nuestros familiares, sino que además dinamita los principios fundamentales de la sanidad pública, que es la equidad, aumentando la desigualdad entre los ciudadanos, la universalidad y la solidaridad. Es decir, ¿quién va a salir perdiendo aquí? Pues muy probablemente que las personas que vivan en Los Remedios, con sus excepciones, por supuesto, o que vivan en zonas acomodadas, entre otras cosas, porque seguro que muchos de los que ganan dinero con estas privatizaciones viven ahí, pero el resto, porque aunque vivamos en el centro del pueblo, decía, nosotros no tenemos, muchas veces en los pueblos nos pasa eso, que vivimos en la calle ancha del pueblo, ¿no? Y nos parecemos que somos de Madrid, ¿no? Y vivir en la calle ancha de un pueblo no te da los servicios, los recursos posibles para tener una sanidad adecuada a tus recursos y a la sanidad que tu familia necesita y además que merece, porque además la estás pagando, que no es que la estés pagando. A nivel político, yo creo que los tres ponemos más o menos cada uno desde un prisma, que necesitamos un cambio, sobre todo parar la deriva a la que se lleva esta sanidad pública andaluza. En el caso de nuestro partido, durante los últimos meses, el ya candidato a la Junta de Andalucía, Juan Espada, del Partido Socialista, ofreció un pacto a Moreno Bonilla para un pacto por la sanidad, sobre todo por los 8.000 sanitarios que cumplían contrato para que se quedaran en el SAS. No fue atendido, entre otras cosas porque, como decimos, no entra dentro de su, primero, estrategia política. Están en otra cosa, han preferido aguantar estos meses hablando de si ponemos las elecciones un martes, un jueves, si va a ser 19, el 11 o el 25, y si ponemos el foco ahí, el foco está ahí y no está en poder aumentar los presupuestos de la sanidad pública. Así que nada, yo creo que es mucho más interesante que vosotros habléis, que cada uno exponga su experiencia particular y nosotros aprendemos, y si podemos también colaborar o podemos hacer feedback de que se convierta esto en una conversación, que lleguemos a algún punto concreto, pues mucho mejor. Así que hasta aquí y muchas gracias, Carmen. Pues muchísimas gracias.